Hola, mi nombre es Joana Mendoza y seré su facilitadora de la unidad curricular Auditoría Financiera. Les doy a todos la más cordial bienvenida a esta experiencia de aprendizaje, esperando que tengamos éxito en el logro de los objetivos previstos. Bien, es importante que tengan en cuenta que esta unidad curricular tiene como propósito el desarrollo de la siguiente competencia: conocer la auditoría financiera como un proceso de revisión sistemática de los estados financieros bajo las normas internacionales de auditoría. En este sentido, quiero acotar que la unidad curricular tiene como objetivo brindarles herramientas para el desarrollo efectivo del rol de auditores en su ejercicio profesional futuro. Para ello es importante reconocer la auditoría financiera como un proceso de revisión sistemático que se lleva a cabo a través de 3 etapas: la planeación, la ejecución y el informe o dictamen del auditor. Bien, es importante entonces que el contador público maneje herramientas efectivas que permitan en su rol de auditores llegar a un dictamen libre de errores, es decir, con baja posibilidad de cometer errores en la opinión que se emita al finalizar el proceso de auditoría de estados financieros. La auditoría de estados financieros en la fase de planificación tiene como propósito indagar acerca de los elementos de la entidad que afectan sus operaciones y que representan una importante fuente de evidencia para conocer el rumbo que se dará al trabajo de auditoría. Bien, durante este proceso de planeación se establecen los objetivos de la auditoría, se define el alcance del trabajo que se realizará, se diseñan las pruebas, procedimientos y técnicas de auditoría que han de aplicarse para recolectar evidencia suficiente y relevante que permitan un dictamen libre de errores, y se establecerá un programa de auditoría señalando los recursos, responsables, periodo de tiempo en el cual se ejecutarán dichas pruebas técnicas y procedimientos para el logro de los objetivos previstos. En la fase de ejecución es sumamente importante tener en cuenta que de la calidad de la evidencia que se recolecte y se documente dependerá el dictamen que se establezca al finalizar el proceso de auditoría financiera. Por lo tanto, en la fase de ejecución se dirigen esfuerzos para la recolección, documentación y análisis de evidencia de calidad que permitan un dictamen acertado sobre los estados financieros. Bien, sobre la evidencia es sumamente importante reconocer que esta debe ser de calidad, es decir, suficiente, relevante, confiable, oportuna, entre otras características, para que pueda servir de elemento de prueba del dictamen que el auditor va a expresar en su informe final de auditoría. Bien, esta evidencia se documenta a través de los papeles de trabajo y es aquí donde el auditor registra el análisis de la evidencia que servirá de elemento de prueba para sustentar su opinión. Finalmente, durante la tercera etapa del proceso de auditoría financiera, el auditor procede a emitir el informe de auditoría, es decir, a establecer su opinión sobre la razonabilidad que expresan las cifras de los estados financieros. En este sentido, debo dejar claro que en Venezuela existen 5 estados financieros. El primero de ellos, el estado de situación financiera, donde se expresa el activo, pasivo y patrimonio de las entidades económicas. El segundo, el estado de resultados, donde se presenta el resultado económico de la entidad durante un ejercicio económico. En él se detallan los ingresos, costos y gastos del periodo y el resultado final, sea ganancia o pérdida. Bien,
El tercer estado financiero, denominado flujo de efectivo, en el cual se demuestra el recorrido del efectivo durante el ejercicio económico. Inicia con el saldo de caja al inicio del periodo económico, luego se establecen las entradas y salidas de efectivo en actividades de inversión, financiamiento y operación, y finalmente la suma y resta de las entradas y salidas a los saldos iniciales de caja deben dar como resultado el saldo final de caja expresado en el estado de situación financiera al cierre del ejercicio económico. El cuarto estado financiero es el estado de movimiento en las cuentas del patrimonio, que establece cómo está constituido el capital social de la entidad, aumentos, disminuciones del capital social, el superávit, cómo está conformado, muestra en detalle la información patrimonial de la entidad. Y el quinto estado financiero son las notas revelatorias. Recuerden ustedes que en Venezuela se ha decidido adoptar normas internacionales de información financiera. Es la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela el ente encargado de normar la contabilidad de entidades privadas, bien, y esta ha decidido que en el caso de entidades privadas, estas deben asumir las normas internacionales de información financiera, mientras que las entidades del sector público se rigen por el sistema de contabilidad pública y no adoptan normas internacionales, bien. Esto para contextualizar lo que tiene que ver con los estados financieros en Venezuela. Bien, estos estados financieros requieren, para mayor confiabilidad en el uso por parte de los usuarios tanto internos como externos, y para que sirvan de apoyo al proceso de toma de decisiones, tanto en los niveles operacionales como tácticos y estratégicos, es necesario entonces que se sometan a revisiones periódicas por parte de profesionales con competencia en el ejercicio de la auditoría. Bien, de allí se deriva la necesidad de llevar a cabo el proceso de auditoría financiera con el propósito de evaluar la razonabilidad de las cifras y el fiel cumplimiento de la normativa que rige la contabilidad o el sistema contable de la entidad. Repito, en el caso de las empresas privadas en Venezuela, las normas internacionales de información financiera, y en el caso de las entidades públicas, las normas que establece el sistema de contabilidad pública de la nación. Bien, en este sentido, la auditoría financiera tiene un doble propósito: conocer si las cifras establecidas en los estados financieros representan fielmente la imagen de la entidad a la fecha de su emisión, y dar fe si se cumplen o no las normativas que rigen la materia contable, ¿okay? Para garantizar la razonabilidad de las cifras que allí se expresan, ¿okay? Bien, para poder llevar a cabo este proceso de auditoría financiera es necesario conocer las diferentes herramientas de las cuales dispone el auditor para hacer eficiente su labor de auditoría. Y es precisamente este objetivo el que persigue esta unidad curricular: dotarlos a ustedes de las herramientas necesarias para desarrollar de forma competente su labor de auditor financiero o de auditora financiera en su futuro ejercicio profesional. Bien, por supuesto que este proceso de auditoría financiera, así como el sistema contable venezolano se enmarca en las normas internacionales de contabilidad, el proceso de auditoría financiera se enmarca en las normas internacionales de auditoría, adoptadas en Venezuela desde el año 2008. Bien, por ello es sumamente importante conocer la normativa internacional que rige el proceso de auditoría, y es importante conocer su ámbito de aplicación, ¿okay? Por ello, la unidad número 2 o el tema número 2 del programa de la asignatura establece el conocimiento de la normativa internacional que rige el proceso de auditoría. Esta normativa destaca dos conceptos
clave. El primero de ellos es el concepto de riesgo de auditoría, que hace referencia a la posibilidad de que el dictamen de auditoría no revele de forma adecuada una opinión libre de errores. Y la materialidad, que hace referencia a la importancia relativa que tienen algunas partidas sobre otras para poder llegar a una conclusión certera. ¿Bien? Por ejemplo, si nosotros vamos a auditar la partida del efectivo, caja, banco, partidas de caja, caja chica y banco, es importante preguntarse qué partidas tienen importancia relativa sobre otras para lograr llegar a una conclusión referida a la razonabilidad de las cifras en las partidas de efectivo de una entidad económica, sea cual fuere la que estemos auditando. Bien, entonces tenemos que preguntarnos qué partidas o qué otras cuentas afectan la circulación de efectivo dentro de la entidad y orientar esfuerzos para evaluar ese conjunto de partidas con mayor profundidad con respecto a otras partidas de menor impacto o de nulo impacto sobre el efectivo. Bien, de eso se trata la materialidad. Ahora bien, con respecto al primer elemento clave, que es el riesgo, existen diferentes tipos de riesgo, como el riesgo inherente en ciertas transacciones que, digamos, limita la acción del auditor de algún modo o incrementa la posibilidad de error. Bien, también existe el riesgo de auditoría relacionado a la falta de competencias del auditor o el ejercicio de la función del auditor siguiendo herramientas que no son las más adecuadas y que por supuesto van a afectar o pudieran afectar el resultado final del proceso de auditoría. Bien, estos elementos lo trataremos a profundidad a partir de la unidad número 1 y serán una constante durante el desarrollo de toda la unidad curricular. Por ello, les recomiendo leer el material de apoyo publicado en el aula virtual de Classroom en la unidad número 1, sobre todo con respecto, repito, a estos dos elementos fundamentales, riesgo y materialidad en el proceso de auditoría financiera. Otro elemento que destaca en la determinación del riesgo y la materialidad es la evaluación del sistema de control interno. Bien, el control interno es el conjunto de normas, procedimientos, herramientas, dispositivos, procesos, instrumentos, mecanismos que dispone la organización para garantizar la veracidad de las cifras expresadas en los estados financieros, proteger sus activos y asegurar la adhesión o cumplimiento de la normativa que rige la organización. Este conjunto de procesos representa un elemento importante para salvaguardar la razonabilidad de las cifras o la representación fiel de la imagen en los estados financieros. Por ello, es importante evaluar el sistema de control interno y determinar en cuáles partidas hay que hacer mayor hincapié al momento de efectuar la revisión. La evaluación del sistema de control interno, que es la tercera unidad de la materia, va a permitir orientar el proceso de planificación de la auditoría, orientar la auditoría, determinar sus objetivos y alcance. Y por supuesto, optar por las técnicas, procedimientos y pruebas más adecuadas para el análisis de la partida de los estados financieros. Bien, en lo adelante, a partir de la unidad número 4, la asignatura presenta diferentes herramientas que sirven al trabajo del auditor. Se tratarán las pruebas, técnicas, procedimientos de auditoría, por supuesto, las pautas que se deben seguir para recolectar, documentar y analizar la evidencia y las formas en las cuales el auditor debe expresar su opinión en el informe final de auditoría. En el caso de la auditoría financiera, el proceso de auditoría concluye con el informe del auditor, en el cual se puede expresar una opinión sin salvedad en el caso de que los estados financieros estén presentados de forma razonable
o una opinión con salvedad, donde se establezca la razonabilidad de la cifra, excepto por ciertas partidas, en el caso de que se hubiese conseguido evidencia suficiente como para argumentar esa salvedad. Se puede dar una abstención de opinión del auditor, donde debido a las diferentes limitaciones que impiden o que pudieron haber impedido el normal desenvolvimiento del proceso de auditoría financiera, el auditor no esté en capacidad de emitir juicio alguno, o una opinión negada en el cual, bueno, por conflictos de intereses no se establece ningún tipo de opinión, ¿ok? Esos son, digamos, los 4 escenarios posibles en el caso del dictamen de auditoría. El auditor expresa su opinión y emite un conjunto de recomendaciones. Hay otros tipos de auditoría que no es la auditoría financiera, como por ejemplo la auditoría de gestión, donde la labor del auditor se extiende hacia el seguimiento de las recomendaciones. Una vez que presenta el dictamen, establece un plan de recomendaciones y debe hacer seguimiento para verificar que éstas se cumplan dentro de la entidad. Pero en el caso de la auditoría financiera, esto no aplica. Sencillamente el proceso culmina con la emisión del dictamen. Por supuesto, el informe de auditoría debe realizarse atendiendo a las normas internacionales de auditoría y de una manera tal de que se motive a la gerencia a realizar los correctivos sugeridos en el cuerpo del informe. Porque recuerden ustedes que la auditoría financiera es concebida como una herramienta de control organizacional que busca establecer las desviaciones o posibles desviaciones que existan respecto al tratamiento de los registros contables, bien, comunicar la información que se consigue derivada del proceso de revisión sistemática y aplicar los correctivos necesarios para hacer del sistema contable un sistema más eficiente. Bien, con estas palabras y con este recorrido sobre el contenido programático de la asignatura, les doy a todos y todas la más cordial bienvenida, deseándoles éxito en esta experiencia de aprendizaje. Chao.